en Juan 8:36, ¿sí? Hoy te quiero hablar sobre la libertad de Jesús, ¿sí? El título es Si el Hijo os libertare, ¿sí? Ahora, la libertad de Jesús, ¿sí? No es como el mundo cree que es una libertad, ¿sí? No es una libertad superficial, sino es mucho más profundo de lo que cualquiera podría pensar, ¿sí? Porque hoy en día las personas, ¿sí? Las personas en el mundo, las personas seculares, dicen: para mí libertad es hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿sí? Pero hay una realidad, que la verdadera libertad es tomar decisiones bajo una conducta correcta. ¿Amén? Entonces hoy te quiero hablar sobre la libertad de Cristo Jesús, ¿sí? Sobre la libertad que Dios nos da, ¿sí? ¿Qué es aquello de romper yugos, quebrar cadenas, ¿sí? ¿Qué es lo que trae Dios a través de su libertad? Amén. Así que vamos a leer nuestro versículo de cabecera. Y dice así, Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que te estés, Señor, haciendo una obra sobrenatural, Señor, en esta palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, para que tú, Señor, te muevas con poder en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Juan 8:36. Como mi primer punto te quiero hablar sobre la libertad y la opresión, ¿sí? Vamos a hablar sobre la libertad primeramente. La palabra libertad, según la Real Academia Española, quiere decir facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos, ¿sí? La libertad te hace responsable de tus actos. Entonces, ¿qué te hace ser libre? La libertad es hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero. O la libertad es ir en contra de una opresión. La libertad es decidir a dónde vas a llevar tu vida. ¿O qué es la libertad para vos? Y yo creo que Dios sí nos habla sobre libertad y nos indica que la libertad es poder decidir hacer lo correcto. O sea que nosotros vamos a tener la libertad de poder tomar decisiones correctas en nuestra vida, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos y debemos ser responsables de cada uno de nuestros actos. Cuando vos le pedís libertad a Dios, le estás diciendo: Dios, dame el poder y el dominio para yo poder ser responsable de ahora en más, de ser absolutamente todo lo que yo haga, ¿sí? O sea, voy a ser responsable de todo lo que yo decida, ¿sí? Esto es lo que vos estás diciendo cuando le pedís libertad a Dios. Pero lo increíble es que Dios ya nos dio una autoridad y un poder a cada uno de nosotros cuando Él fundó la tierra. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra, ¿sí? Dios nos pone en su palabra para darnos a entender que nosotros ya tenemos una autoridad y una libertad de tomar decisiones en nuestra vida, ¿sí? Nosotros podemos hacer las cosas a la voluntad de Dios o hacer como nosotros querramos hacerlas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando las personas dicen: yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero? Eso es darle libertad, literalmente, a tu carne, ¿sí? Cuando las personas deciden sin fundamentos en su vida qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en cada una de las personas cuando empiecen a decidir según su parecer, según su sentir? Mirá lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 16:2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Proverbios 26:12 dice:
¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Otra versión dice, más se puede esperar del necio que de quien se cree muy sabio, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a creernos más sabios que todo el mundo, hay un problema, dice la palabra de Dios, ¿sí? Hay una dificultad, ¿sí? Proverbios 26:16 dice en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Amén. Ahora, cuando nosotros creemos saberlo todo, cuando nosotros decimos, bueno, yo soy libre de hacer lo que quiero, yo soy libre de decidir, no me tengo que fijar en nada, no tengo que hacer lo que alguien más me dice, hay un problema. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos hace y nos lleva a hacer lo incorrecto. Cada uno de nosotros pensamos que está bien. Hago lo que me gusta, hago algo con lo cual yo soy feliz. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te gusta es pecado contra Dios? ¿No? Es un pecado contra Dios. ¿Qué pasa si te gusta algún vicio, si te gusta el alcohol, si te gusta mirar algo indebido, si te gustan las palabras deshonestas, las quejas, las peleas, en fin, pecado, ¿sí? Llévalo a cualquier área de tu vida. ¿Qué pasa cuando el pecado es algo que a vos te termina agradando, ¿sí? Según la palabra de Dios, todo pecado lleva a la muerte, ¿sí? Santiago 1:15 dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿sí? Nuestra mente, nuestro sentir y nuestro parecer dice, vamos re bien, va todo bien, pero la palabra de Dios nos dice, te está yendo horrible, ¿sí? Ahora, la opresión, la esclavitud, ¿sí? Según el diccionario, esclavitud quiere decir sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación. ¿Ven? Cuando sos esclavo, ¿sí? Muchas veces es por culpa de la ignorancia, ¿sí? Es por culpa de no saber que eso te está haciendo un daño, ¿sí? Otras personas te pueden manipular, ¿sí? Y no te estás dando cuenta, ¿sí? Así como lo hizo la serpiente con Eva. Ella no se daba cuenta que la serpiente la estaba manipulando para que ella caiga. Cuando estás ignorando, ¿sí? La realidad de la palabra de Dios, estás ignorando una realidad verdadera, porque es una realidad bíblica, ¿sí? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de muchas personas, no solamente de alguien, ¿sí? El versículo sigue hablando sobre el sacerdote, que él fue apartado y que ni siquiera Dios se va a acordar de la descendencia de él, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el pueblo estaba esperando que el sacerdote venga y le diga lo que tenía que hacer, ¿sí? O prácticamente decirle, bueno, tu trabajo es que nos leas la palabra de Dios y que la interpretes y que nos digas cómo aprender a vivir. Pero hoy, hermanos, gracias a Dios, cada uno de nosotros podemos tener una Biblia en nuestra casa y la podemos leer. Y lo que no entendamos, podemos ir a buscar información. Amén. Ahora, ¿qué pasa si cada día que no lees la Biblia, ¿sí? Que tenés otras prioridades? Lamentablemente, ¿sí? Estás siendo destruido o destruida de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque te están faltando bases para tu crecimiento. Amén. Nuestro crecimiento va a venir a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es uno de los problemas más grandes? Cuando te empiecen a decir cualquier cosa, ¿sí? Y empiecen a querer manipularte o a querer llevarte o a alejarte de la palabra de Dios, ¿sí? Imagínate que alguien venga a tu vida y te diga, mirá, si vos creés que le orás al sol y le pedís al sol y vos lo creés que te lo va a dar, el sol te lo va a dar, ¿no? Y eso lo dice la Biblia. ¿Qué pasa si alguien viene y te dice así? Si vos nunca leíste la palabra de Dios, es muy probable que vos lo creas, ¿sí? ¿Por qué? Porque te pueden engañar, o te pueden decir medias verdades, o te quieran robar tu salvación, ¿sí? Que eso es una de las peores cosas que puede pasar en tu vida. Que vengan y te digan que Jesús no es el Mesías. Y esto es muy verdad, es una realidad, perdón. ¿Por qué? Porque
Hoy en día hay muchas religiones que se están levantando en contra de Cristo Jesús. Creen en Jesús, dicen profesar a Jesús, pero dicen que Él es un profeta, ¿sí? Que Él no vino como Mesías, que Él no puede salvar a nadie. Amén. Y esto es un problema, porque si eso sería real, iría en contra de la palabra de Dios. Amén. Primera de Juan 2, 18 y 23. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo, ¿qué es el último tiempo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Amén. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Cada uno de nosotros somos salvos gracias a que Jesús vino a la tierra, se entregó, derramó hasta la última gota de su sangre. Y si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos salvos gracias a la gracia que Él nos da. Amén. Estas personas que vienen y te dicen que Jesús fue un profeta, te dicen que si vos no empezás a hacer y cumplir cada una de las leyes de la Torá, te vas a ir al infierno. Amén. Y eso es lo que ellos creen, y te empiezan a decir que los días estos los tenés que guardar, que no puedes comer esto otro, que empiezan con la ley, ¿no? Y te apartan de la verdad y la libertad que Cristo Jesús quiere venir a traer a tu vida. Amén. Ahora vamos a hablar sobre las ataduras, la ignorancia y la esclavitud, ¿sí? Vamos a hablar cuando somos ciegos, ¿sí? Jesús quiere traer una libertad a cada uno de nosotros, pero el pecado muchas veces te ata, ¿sí? Y muchas veces el pecado te ata porque ignoramos muchas cosas, ¿sí? Y la pregunta es: ¿sos esclavo porque no sabes qué hacer? Cuando hombres y mujeres no luchan por su salida, caen repetidamente. Amén. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Proverbios 14:16 dice: porque si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Otra versión dice: porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Amén. Así que una de las cosas que tenés que entender, si fallaste en algún área en tu vida, no te estés autocondenando. Amén. Porque ese es el trabajo de Satanás. Dice que la palabra de Dios nos dice y nos muestra que Satanás está delante del trono de Dios culpando a los cristianos, culpándonos a cada uno de nosotros. Sí, lo podés leer en el libro de Job. Amén. Cuando Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y le dice: claro, ¿cómo no va a ser como es? No te va a adorar ni no te va a alabar si vos bendecís todo lo que él tiene. Amén. Y después empieza y sigue la historia. Amén. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si nosotros como seres humanos, ¿sí?, nos empezamos a condenar, le estamos quitando lugar a Dios. Porque ¿quién es el hombre para condenar si ni siquiera Dios lo hace, sino hasta el fin de sus días? ¿Sí? Dios espera para un juicio que vamos a tener cada uno de nosotros el día que partamos a la eternidad y que estemos delante de Él. Amén. Así que no te condenes, sino que levántate y empezá a luchar, ¿sí? Tenés que aprender a que si fallaste de alguna manera, de esa manera vas a aprender a no fallar. ¿Por qué? Porque vas a ser más sabio, ¿sí? Henry Ford dijo: el 99% de mis errores fueron ese 1% de victorias, ¿sí? Imagínate este hombre que pudo sacar una empresa adelante. Dice que fueron más errores que las victorias que él tuvo, ¿sí? Pero sin embargo, él pudo seguir adelante. ¿Por qué? Porque de cada error él podía aprender y podía
avanzar. Amén. Ahora, existen personas que quieren ser libres y personas que son libres, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay personas que son libres, que quieren ser libres y que permanecen en libertad y se gozan de esta libertad. Ahora, hay personas que Dios las hace libres, pero lamentablemente en su manera de ver las cosas, en su manera de ver la vida, de ver todo negativo, empiezan a caer en el pasado, ¿sí? Empiezan a querer volver al pasado, empiezan a querer volver a ese pozo de donde Dios los sacó. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios los saca con mano fuerte, ¿sí? Con muchos milagros. Vamos a leer Deuteronomio 26, 6 al 8. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Amén. Dios hizo todo esto para que ellos entiendan quién era Dios, ¿sí? Para que ellos vean la veracidad de Dios, y había un Dios real que los amaba, que los escuchaba, que los acompañaba, que estaba en cada momento con ellos. Pero ¿qué hacían ellos? Se quejaban, murmuraban, querían apedrear al pobre Moisés. Y esto es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos querían tener una mentalidad de esclavitud. Querían volver a Egipto, querían volver al pecado, ¿sí? Números 14:4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora, ¿qué es Egipto? ¿Qué representaría Egipto para cada uno de nosotros? Vendría a ser como nuestra propia concupiscencia, ¿sí? El mismo deseo único de cada uno de nosotros de querer pecar, del pecado, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra naturaleza, de lo que hayamos vivido, ¿sí? Eso es el deseo de volver al pecado, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos si nos volvemos, si nos apartamos de la verdad de Dios, si nos apartamos de la verdad de Cristo Jesús. Lo único que vamos a terminar haciendo, tarde o temprano, es caer en el mismo pecado, ¿sí? Proverbios 26:11 dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Volverte al pecado, volverte a la inmundicia de donde Dios te sacó. Amén. Todo lo que limpió Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, un simple deseo lo hace real otra vez, y otra vez estás en tu pasado. Amén. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender también es que la libertad no es ir en contra de alguna autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, la autoridad, el gobierno es opresión, el gobierno es opresor, ¿no? Como dice la canción, muchos la conocen seguramente. Bien, no es eso, ¿amén? El gobierno no te está oprimiendo. De hecho, Pablo nos habla de que nosotros tenemos que orar por ellos y que nosotros tenemos que estar bajo la autoridad, ¿sí? Romanos 13, del 1 al 5, dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades,
no solamente para que a ellos les vaya bien, sino para que a nosotros nos vaya bien. Amén. Tenemos que entender que si la persona que esté como gobernador, presidente, ¿sí?, Dios toca su corazón y empieza a hacer las cosas correctas y empieza a irle bien a nuestro país, a nosotros también nos va a ir bien. Amén. Por eso tenemos que orar por estas personas, ¿sí?, para que tengan más sabiduría también. Ahora, no es ir en contra de ellos, ¿sí? Está bien, hay algunas ideologías que no van acorde a la palabra de Dios y no vamos a aceptarlo todo, pero una de las cosas muy buenas que tiene la palabra de Dios es que dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Todo lo que nosotros veamos, escuchemos, ¿sí?, tenemos que examinarlo. ¿Y cómo lo vamos a examinar? Bien, acorde a lo que diga la palabra de Dios, ¿sí?, bajo la lupa de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo lo que nosotros podamos ver de bueno, incluso en libros que leamos, ¿sí?, en toda nuestra información que vayamos adquiriendo, todo lo que nosotros reconozcamos que es bueno y que va acorde a la palabra de Dios, lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros vamos aprendiendo a discernir, ¿sí?, a ver qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas y poder ir tomando decisiones correctas. Amén. Ahora, otra de las cosas es que las personas muchas veces se preguntan, ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no puedo ser libre de esto? ¿Por qué no puedo ser libre de esto otro? Y la realidad es que muchas veces estas personas no quieren dejarlo, si no quieren soltar, no quieren tener la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay malas amistades, ¿sí?, porque hay una vieja vida, porque hay perturbación en sus mentes, ¿sí?, y empiezan a pensar que mejor estaban antes, que les iba bien, ¿no? Como los judíos, como los hebreos que pensaban que en Egipto tenían las ollas de carne y tenían todo servido, pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice que a ellos los oprimían, que a ellos los esclavizaban, que a ellos le daban de latigazos, pero se ve que ellos se olvidaron, ¿no? Vos acordate simplemente cómo el pecado entra en tu vida y empieza a destruirte, empieza a destruir tus relaciones en tu familia, empieza a destruir tu comunicación, ¿sí? Empiezas a aislarte, uno por un lado, el otro por el otro, el odio, ¿sí? Todo eso empieza a efervecer en la familia y empiezan a destruirse. Y una de las cosas, ¿sí?, que como cristianos a veces hacemos es empezar a traer ese pasado a nuestras vidas y empezar a atormentarnos nosotros mismos. Pero Dios no se acuerda de nuestro pasado. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Amén. Versículo 18 dice, no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Amén. Dios ni siquiera se acuerda de nuestro pasado, ni siquiera está pensando en todo lo que nosotros hicimos si verdaderamente nos arrepentimos de corazón. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces somos nosotros los que estamos acordándonos del pasado, somos nosotros los que traemos el pasado a la actualidad, somos nosotros los que decimos, mirá, si no hubiese hecho esto, si yo hubiese estudiado, ¿no? Muchas veces lo he escuchado esto en personas que dicen, si yo hubiese estudiado, si yo hubiese trabajado de acá, si yo... El otro día, sin ir muy lejos, hablaba con un compañero de trabajo y él me decía, si yo hubiese agarrado este trabajo, estaría lleno de plata, me decía, ¿no? Y muchas veces pasa que se arrepienten de cosas, pero, escúchame, hay que seguir adelante y empezar a luchar hoy para nuestro futuro. ¿Amén? La pregunta del millón es, ¿vos te perdonás de tu pasado? ¿Crees que Dios te limpió? ¿Crees que te hizo libre? Ahora, una de las cosas que también vemos, ¿sí?, es que Dios
quiere que vos seas libre del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivir acorde a apariencias de lo que dicen los demás, ¿sí? Y el problema es que cuando vos vivís apariencias, vivís atado a una apariencia, algo que en realidad no sos, ¿sí? Creés que te sentís bien, creés que está todo bien, creés que sos feliz, pero la realidad es que te está destruyendo. No estás viviendo bajo una libertad, sino estás viviendo como el mundo te dice que vivas, ¿sí? ¿Cuántas personas hoy en día, ¿sí? Esto pasa en el colegio, en el trabajo, incluso en la vida cotidiana, que le preguntás, ¿y qué te parece la vida? ¿No? O ¿qué es lo que haces vos después que te vas del trabajo? ¿O qué haces cuando vas a tu casa después del colegio? Y lo que menos te van a decir es que van a estar leyendo la Biblia, o que van a estar orando, o que van a ir a la iglesia, porque les da vergüenza, porque no quieren decirlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero una realidad es que cuando nosotros tenemos que exponer más la palabra de Dios, es porque nosotros tenemos que ser luz para ellos, ¿sí? Pero una de las cosas que hace el mundo es que te hace ver como que la iglesia es algo malo. Es como que te hace ver como que leer la Biblia es algo malo. Es como que te hace ver que orar es algo malo. Pero tenemos que entender una cosa. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Esto es uno de los problemas que sucede, ¿sí? Cuando el mundo, la gente secular, están en su mundo, están en sus pensamientos, están en sus creencias, te hacen sentir como que vos estás mal, ¿sí? Pero nosotros no estamos mal. La realidad es que ellos están mal. Y el mundo usualmente llama a lo bueno malo. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día las personas llaman libertad a la esclavitud. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo me drogo cuando yo quiero. No sé cuántas veces lo escuchaste, pero esto es una esclavitud. Y ellos creen que eso es libertad. ¿Amén? Yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Yo si quiero me caso, si no quiero no me caso. ¿Sí? Y eso es otra esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen que son libres, pero todo lo contrario, ellos están atados bajo un manto de tinieblas, están completamente ciegos, no pueden ver que ellos en realidad son esclavos del pecado. ¿Amén? Pero ellos lo llaman libertad hoy en día. Ahora, Dios quiere traer una liberación a cada uno de nosotros. Quiere que nosotros seamos libres y quiere que su Espíritu Santo empiece a escudriñar nuestro corazón. Lucas 4:18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a sanarte, vino a salvarte, vino a hacerte libre. Vino para que vos dejes tus preocupaciones, todo lo que a vos te abate, todo lo que a vos te preocupe, todo lo que te causa un dolor. Vino a traer vista a los ciegos, a traer una claridad de que el mundo te dice: esto está bien, mirá, si vos te drogás podés ser libre, porque vos lo dejás cuando querés. Y en realidad es toda una mentira, ¿sí? Todo un engaño. Y ellos mismos son esclavos de su propia mentira, ¿sí? No podés decidir. ¿Por qué? Porque la esclavitud te está atando. Pero Jesús viene y te dice: yo te voy a hacer libre, yo te voy a dar nuevas oportunidades, yo quiero que vos empieces a tomar el dominio en tu vida y que empieces a decidir lo correcto que es para tu vida y para tu familia. Juan 8:31-32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Amén.
Esto es glorioso, amén. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nosotros somos libres gracias a través de Él, amén. Nosotros tenemos libertad creyendo en Cristo Jesús, que Él es el Mesías, que Él trae libertad y que derrama su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, amén. Es algo que las personas de afuera, las personas seculares, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros del colegio, la gente que no va a la iglesia, no tienen este entendimiento, ¿sí? Por eso dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ¿sí? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida, quiere morar con vos, quiere morar en tu corazón, en tu familia, ¿sí? Y quiere hacerte libre, quiere abrir tus ojos, quiere abrir tu entendimiento, ¿sí? Pero solamente vos sos quien le puede abrir la puerta. Lucas 11:13, algo que nosotros tenemos que empezar a hacer día tras día. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Si no fuiste bautizado o bautizada en el Espíritu Santo, necesitas hacerlo, ¿sí? Necesitas empezar a pedirle a Dios que Dios se derrame en tu vida, que Dios llene tu corazón, llene tu mente, que vos puedas ser libre de expresión con su Espíritu, ¿sí? Que vos puedas mantener una relación real con Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿estás pidiendo el Espíritu de libertad? ¿Estás pidiendo que Dios pueda llenar tu mente? Él es, ¿sí?, quien va a venir a romper todo el pecado y todo el pasado de nuestra vida, y hoy te quiere hacer libre. Te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Amén. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Te invito a que levantes tu mano en esta noche. Amén. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.